En este video vamos a calcular la diferencial de una función de dos variables. Entonces recordemos que si z es una función de dos variables, x y y, entonces la diferencial, ¿cómo se calcula? Naturalmente se calcula calculamos la derivada con respecto a x en el punto x, y, lo multiplicamos por dx y calculamos la derivada con respecto a y en el punto x, y lo multiplicamos por dy. Esa es la definición de la diferencial cuando naturalmente la diferencial existe. Entonces simplemente primero, ¿cuál es la diferencial de esta función? Seno de x más y más z. Perdón, estamos en dos variables, pero en la misma forma si tiene tres variables. ¿Cuál es la diferencial de esa función que está ahí? Seno de x más y. Entonces simplemente la diferencial va a ser simplemente el coseno de x más y, o sea, la derivada con respecto a x de esta función. La derivada con respecto a x, que es el coseno de x más y, por la derivada interna, que es 1 por dx. Más la derivada con respecto a y de esta función, que es el coseno de x más y por la derivada interna con respecto a y, que es 1 y simplemente por dy, ¿no? 2. Si yo tengo z igual a el logaritmo de x al cubo más y al cubo, naturalmente, ¿cuál es la diferencial de esa función donde exista? ¿De acuerdo? Donde esto no sea negativo y no sea 0. Entonces la diferencial de z va a ser derivar con respecto a x esta función, o sea, simplemente 1 sobre x al cubo más y al cubo por la derivada con respecto a x de el ángulo, que es 3x al cuadrado por dx, más la derivada con respecto a y de esta función, que simplemente es 1 sobre x al cubo más y al cubo por la derivada interna pero con respecto a y, que es simplemente 3y al cuadrado y simplemente la multiplicamos por dy. O sea, la diferencial, derivar con respecto a x por dx más derivar con respecto a y por dy. Y ahí tienen cómo se calcula la diferencial, naturalmente, cuando la diferencial existe. Hasta pronto.